y civil. Así que él conoce por dentro el Tribunal Constitucional. Y el siguiente señor es Julio Rodríguez. Hola Julio, ¿cómo estás? Algo que tal, un placer. Julio es abogado penalista de la Universidad Católica y es profesor universitario. Vamos, me dicen que hay una noticia referente a Corea. Sí, a Corea del Sur. Ahí están los presidentes, el presidente constitucional de Corea con el dictador de Corea del Sur. Están parados en la frontera. Si ven atrás esa raya de metal, esa es la frontera. Es ese pedazo de cemento. Yo he estado ahí. Si cruzas al otro lado estás en Corea del Norte y ahí te avisan, ahí está la línea amarilla, la divisoria, ahí te avisan que si cruzas y te capturan los de Corea del Norte puede ser que nunca más regreses. Cuando vas como turista siempre te están advirtiendo, no te pases esta línea, no te pases esta línea, que si pasas esta línea, ellos te pueden secuestrar. ¿Ven? Ahí donde están parados, esa línea es la frontera. Incluso pasa por la mitad de la mesa donde se negoció. Eso está lleno de militares, es una zona completa. Mesa, vamos a conversar sobre esta sentencia. A ver, primero un panorama general. Empecemos. La pregunta del día, la pregunta del tweet. ¿Estás de acuerdo con el fallo del Tribunal Constitucional a favor de Humala y Heredia? ¿Estás de acuerdo con que se les haya dado la razón en el habeas corpus y ambos salgan en libertad, según anunció el señor Otorla, antes de las 4:30 de mañana? ¿Está de acuerdo con el fallo del Tribunal Constitucional a favor de Humala y Heredia, la llamada pareja presidencial en su momento? Empecemos pues con el orden alfabético, porque está un poquito más lejos, Fernando Calle. Con los mayores. Ni tan lejos ni tan cerca, ¿no es cierto? Como dicen, Con los mayores. ni tan lejos ni tan cerca. Mayores de todos. Fernando Calle, ya están en la calle Humala y... Sí, bueno, todavía no, porque esperemos, ¿no? Porque fíjate, la fiscalía puede tomar sus medidas, ¿no? Porque yo te pongo un caso, un ejemplo. Todavía no, y la fiscalía podría impedir. Bueno, puede impedir, no, pero puede pedir otra medida cautelar, ¿no? Como por ejemplo, tengo entendido que hay restricciones. Ahora, el fallo, una pregunta así tajante, ¿está de acuerdo o no estás de acuerdo para seguir la línea? Yo diría que hay que entender las razones constitucionales y sobre todo las situaciones que como precedentes se pueden generar, ¿no? Yo, gracias a ustedes, he revisado un poquito el fallo y, por ejemplo, me preocupa, ¿no? Y le preguntaba a Julio, que está más atento con toda la modernidad, leyendo todas las sentencias, y me decía que efectivamente están dentro del crimen organizado. Es una figura. Vamos a olvidarnos un poquito de las personas, ¿ya? Dentro del crimen organizado. Entonces, me preocupa que haya tomado en cuenta, por ejemplo, que digan que el pertenecer a una banda de crimen organizado, que el mentir, que el ocultar pruebas, etcétera, no es motivo para una detención preventiva. Ya me preocupa, sinceramente, porque miremos el caso. No, y si tienes hijos, según Eloy Espinosa, si tienes hijos, pues que ya no. Ya puede salir. Entonces puede salir. Yo creo que a lo mejor lo hacen con una finalidad de despenalización, ¿no? Porque entonces van a salir todos. Todos tienen hijos sin responsabilidad. Ledesma dice que el resultado de esto es que se va a debilitar la prisión preventiva. A mí me preocupa, además vamos a hablar, hacen uso y abuso de las sentencias de la Corte Interamericana, de las sugerencias en este sentido, pero no dicen que la Corte Interamericana, o no recuerdan a la ciudadanía, se habla de la detención preventiva como una figura excepcional. Y eso lo he escuchado todo el día. Pero hay una cosa, nunca ha dicho que no se ejecute, no está prohibida. Al contrario, señala que si es necesario para que se efectivice la culminación y el desarrollo de un proceso penal, pues tiene que realizarse. Además, cada caso tiene sus gravedades. Y el señalar lo que yo te puedo decir, y visto que no han tomado en cuenta, cuando hablan, por ejemplo, de la prueba de los audios, etcétera, nosotros nos esforzamos juntamente con el tribunal que estuvo el senador Orlandini, de analizar con mucho cuidado el árbol del fruto prohibido y analizar las circunstancias que vivía el país y que ahora es más fuerte. Entonces el artículo 8 de la Constitución te señala textualmente que el Estado combate el narcotráfico. Como consecuencia de ello, nosotros en algunas sentencias extendimos la situación en el sentido del lavado de activos, la corrupción, el terrorismo. Porque fíjate, un juez tiene ahora la oportunidad, por más que no sea vinculante, pero sí es una doctrina jurisprudencial, podría decirse, a ver, siguiendo esa línea, he leído algo de un señor Ferrari, un narco, un vendedor de oro, y que tiene su banda.
Con ese criterio los que van a quedar detenidos son sus hijos, porque vi en la televisión que han sido pedidos por Estados Unidos. Ahí es otro cantar. Ahí no va a haber tanta modernidad como hay aquí en nuestros jueces del tribunal, ni interpretaciones que tanta modernidad le han puesto. Por eso sacaron el precedente Huatuco, las sentencias interlocutorias que han desprestigiado y le han quitado legitimidad al tribunal. Pero en esto es bien serio porque, ya te digo, olvidando las personas, fíjate lo que puede suceder porque todos somos iguales ante la ley. Sí, Entonces, tú a un terrorista no le puedes decir detención preventiva como seguridad, perdón un ratito. Si yo no tengo ninguna prueba todavía debidamente, además se está exigiendo prácticamente pruebas definitivas, que eso se da a la hora de la condena. Eso es a la hora de la condena. Eso es lo que también critican efectivamente. Se critica que se está pidiendo pues motivación perfecta. No, pero eso no, un ratito, eso se da ya en la sentencia. Exacto. Y es más, pero ya para darle el turno sí, fíjate, la detención preventiva señala incluso que el juez quizás ahí hay un descuido, va evaluando. O sea, evalúas y de repente te la piden y la modificas pues por otro tipo de medida cautelar, ¿no? Julio Rodríguez, ¿qué opina de lo que le he escuchado a Fernando Calle y lo que ha leído en la sentencia? A ver, vayamos por partes. La sentencia en mayoría tiene algunos elementos que me parecen totalmente claros y objetivos bajo siempre la premisa y de la cual yo no me voy a mover, soy esclavo de mis opiniones y mis palabras que no las he cambiado jamás en este aspecto, es que tiene que ser terriblemente excepcional la prisión preventiva. Y yo entiendo que la decisión emitida por el juez de primera instancia y la decisión emitida por la sala están motivadas solo aparentemente. Porque lo que se valoró, que fueron más allá de la discusión que tú tuviste con Otárola y le escuché claramente, y lo que dice Fernando también, estoy absolutamente de acuerdo con él, pero lo que se discutió en el caso y que es el objeto de valoración fueron los 3 elementos que finalmente la sala superior entendió que merecían el cambio del estatus, entre ellos un poder que ya no estaba vigente. O sea, saquémonos el contexto de que son Humala y Heredia. Veamos, si a un ciudadano común, por un poder que no estaba vigente, por un supuesto... Poder para las niñas, así que es, tenía la abuela. que el momento de que se valore esto ya no estaba vigente, entonces no puedes tomarlo en consideración. Poder afuera. Así es, poder afuera. Hablan después del trabajo en la FAO. Sí. En ese momento no había trabajo en la FAO, había renunciado. ¿Te das cuenta? Estaba hablando de hechos que no existían en ese momento. En su momento dieron que pensar, ¿no? Pues, de acuerdo contigo, pero en el momento que decide el juez, eso ya no estaba en el escenario del riesgo. Estuvo antes, pero te da que pensar que hay una actitud y lo más importante, esos 2 elementos ya habían sido previamente valorados y no les habían otorgado valor alguno para modificar el estatus, porque esta fue la 3ª vez que se le pide prisión preventiva. O sea, con ese simple análisis te das cuenta que están valorando doblemente los mismos elementos que antes habían rechazado. Entonces me queda clarísimo que era una decisión básicamente con una motivación superficial, aparente, con ningún contenido de fondo. Y volvamos al punto de origen. ¿Qué buscamos en un sistema de justicia? Que las personas... Pero no la valida solamente Carhuancho. Esto es validado por muchos más jueces. No. Solamente ha sido validada por Carhuancho y por la sala. Nadie más. Bueno, suma porque cuando tiene la sala. La Corte Suprema no llegó a una estación como ese. No. Ahí habló Vela y evidentemente Vela trataba de confundir a la opinión pública. ¿Por qué? Porque la Suprema jamás valoró el fondo de esa decisión. La Suprema ya ha tomado una posición clarísima. Si es que acá se ha respetado el debido proceso y hay pluralidad de instancias que tienen que ser primera y segunda, la Suprema no tiene que revisar todas las prisiones preventivas. Entonces el rechazo de la Suprema es puramente formal, no fue de fondo. Entonces no puede decir que la Suprema valoró. O sea, no se puede sumar esos jueces. No, de ninguna manera. Entonces digamos que 4 jueces validaron. Así es. 4 jueces validaron y estos 4 jueces emitieron, en mi opinión, una decisión que para Carhuancho no tenía 3, para Carhuancho tenía 5 y los superiores le redujeron a 3. Es decir, la hipótesis de riesgo fue cada vez disminuyéndose y las que quedaron eran evidentemente muy endebles. Entonces está bien dada la libertad condicional. Ahora, los fundamentos, yo discrepo de mucho de los fundamentos que están a favor incluso, y evidentemente discrepo muchísimo más de los fundamentos que están en contra, porque un magistrado del Tribunal Constitucional es un magistrado que va sentando una línea de interpretación de las normas sobre la base de la Constitución y no puede cambiar de opinión porque se trata de fulanito o de menganito. Yo creo que la decisión que ha emitido la magistrada Ledesma tiene valoraciones distintas a las que emite en el caso de Toledo.
Y uno tiene que mantener una línea Y la absolutamente misma clara. crítica que le hace Otárola, ¿no? Otárola dice que la crítica más fuerte que tiene hacia los votos en contra es a Ledesma, por esto. Claro, porque la fundamentación que utiliza para rechazar lo de Toledo es distinta a la que se utiliza en este caso. Lo veo desesperado por hablar. No, que no terminé en la parte que quería decirte los fiscales que vamos a criticar y ponía el caso Graña Miro Quesada, porque aquí hay que ver una cosa que acaba de tocar Julio, que agradezco el caso, y tú creo Toledo, ¿ok? Toledo se ha ido del país feliz, ¿no? Y está muy feliz, y se ha ido, fíjate tú, sin que la fiscalía, después de 4 años, 4 años, no pida por lo menos impedimento de salir del país. Y el juez no le inicia, el juez Concha no le inicia el caso. No, que no le llegó, bueno, esa es otra responsabilidad, pero fíjate, Pero Toledo es 4 años y un mes después recién dictan detención preventiva cuando está fuera. Yo me hago una pregunta y seguro que Julio va a coincidir conmigo a los mismos ciudadanos. Si 4 años ya tenían indicios razonables, no me vas a decir que en un mes ya han aparecido todas las pruebas, pues. Entonces, por lo menos impedimento de salir del país. Entonces ahí va el agregado. En el caso, y quiero decir porque hay semejanza cuando tú me decías qué pueden hacer. El Ministerio Público me ha extrañado porque cuando piden la detención preventiva de los señores Miro Quesada, Graña, por razones empresariales iguales que las de Odebrecht, tengo la impresión que no creo que lo hayan hecho por un espíritu antioligárquico de familia, sino se supone que tienen indicios serios, razonables, que han venido incluso del extranjero y que por eso pidieron la detención preventiva. Cuando la sala se la revoca, hasta donde sé, se han quedado tranquilos. Cuando podrían hacer lo que estamos comentando hoy día, porque lo que tiene que garantizarse, ¿ya? ¿Quién va a responder por lo de Toledo? Yo te pregunto, ¿quién va a ir preso en vez de Toledo? Y si pasa lo de la familia, el esposo, la señora Humala, ¿quién va a ir, Julio? ¿Cuál de los magistrados del tribunal irían a la cárcel? ¿Por qué? Porque aquí no pasa nada. Hay que tener mucha responsabilidad con lo que sea. Si te voy a decir por qué yo agradezco a Julio que ha tocado los fundamentos y le estoy pidiendo que me sople porque tiene esa modernidad de los fundamentos que son fundamentales. Pero a mí que me preocupa lo que puede venir. Mira, dice, y eso te reitero y que lo entienda bien la gente, pertenecer a una banda organizada, crimen organizado, mentir. Como lo dice, mintió en la firma, mintió en que no es mío, que sí es mío, que no es otro. No es para una detención preventiva. Yo no sé qué justificaría, pero no me preocupan los actuales. Mañana cualquier delincuente de alta monta, un capo de la mafia, que no tienes tú todavía esos elementos, pues bueno, yo pertenezco a un crimen organizado, pero no hay nada que justifique. Te mencionaba este señor del oro, pero hay una cosa que me preocupa más. Han modificado jurisprudencias que de alguna forma habíamos nosotros mantenido por tradición y que está en el Código Procesal Constitucional y está el propio reglamento. Y me refiero, por ejemplo, que para presentar el agravio, en este caso del habeas corpus, y otros agravios, tiene que agotarse la vía interna, ¿no? Y entonces, dícese que estaba en casación, creo, ¿no? O hay una demanda, lo que más o menos, y ya se había presentado. Pero ¿qué dice el fallo? Dice que en estos casos no es necesario, o sea, ya nos modifican. Yo estoy seguro que muchos abogados mañana que todavía no han terminado su casación van a ingresar los amparos, los habeas corpus, ¿no? De lo y que has así hay escuchado, varias cosas de lo que has serias, escuchado de Fernando Calle, por ejemplo, lo de la organización criminal. A ver, vayamos por la primera parte. El tema de mentir, a ver, yo sí tengo una posición clarísima también al respecto, porque nuestro sistema legal no es el norteamericano. Cierto. Seamos claros. Que tiene el perjurio, que si mientes, Claro, no es delito. es bien serio, una vez que jura ya no puede No mentir. solo no es delito, sino que en nuestro sistema al imputado no se le puede tomar juramento para que diga la verdad. El tribunal no le puede exigir que diga la verdad. El rol de que se cumpla la tesis de imputación le corresponde a la fiscalía. Y por lo tanto, si esta persona omite decir algún tipo de información, está actuando como un acto propio de defensa que es irrestricto según un mandato constitucional. Entonces, yo tengo ahí sí una posición clarísima al respecto. Tú puedes mentir. Julito, permíteme una Claro, interrupción. porque no eres excesivo. Una interrupción. Eso viene de una sentencia de un juez supremo que no recuerde, porque definitivamente sí tiene que analizarse el perjuro. Pero acá no se trata solamente de si yo miento, sino que después se acredita que lo que tú decías que no era, si es tuyo, que no estaba, si es tuyo. Ahora, por eso te digo, yo no voy a entrar, porque lo que sí coincido plenamente, y me extraña por eso una sentencia tan voluminosa, es que lo que estaba en debate es si la sala, porque pues motivaron bien
el acto de la detención preventiva. Pero ¿Coincidimos ahí? déjalo López a Julio. Julio, Entonces, esa es una. esa es una, porque Se puede mentir. Para ti se puede mentir para el ¿por qué? señor. Porque la declaración No, es un digo acto- que mentir con pruebas. la después de aprobar lo declaración es contrario. un acto de defensa. O sea, el Ministerio Público tiene que acreditarme que mi versión, por muy falsa que sea, tiene que constituir lo que el Ministerio Público aporta delito. Siguiente punto, la relación A ver, criminal. la organización criminal evidentemente es un elemento a tomarse en consideración, pero ojo, Aldo, en la medida que tú tengas indicios razonables que se trata de crimen organizado. Y acá la hipótesis de trabajo de la Fiscalía, y otra vez yo ya lo he comentado, no me acuerdo si contigo, en las mañanas, o con Patricia, es que, a ver, construir una hipótesis donde el Partido Nacionalista es una organización criminal, a mí me parece un exceso. Y lo dije, clarísimo, es un exceso. ¿Sí? Tú me estás diciendo que el Partido Nacionalista, más allá de tus discrepancias políticas y las mías, se hizo con el exprofeso fin de lavar activos, que es la tesis Bueno, incriminatoria. con lo que está pasando con los fujimoristas también, organización criminal. El crimen organizado los están investigando. Correcto, pero me parece que la sustentación es terriblemente endeble, porque tú tendrías que acreditarme, por lo menos con un indicio razonable, que el partido como tal tuvo como objetivo, al formarse, al estructurarse, lavar activos. Y eso, yo por lo menos no he visto un solo indicio razonable. Si lo hubiese, tendríamos que valorar el crimen Los organizado. elementos, ok, van dos. Lo que has mencionado, la organización criminal, la mentira. Y finalmente, lo que tú has mencionado ya has repetido. A ver, la valoración de la prisión preventiva no puede tomar como baremo la existencia o no de vínculos familiares, si tienen o no tienen hijos, etcétera, porque evidentemente la responsabilidad penal es estrictamente personal. Y por lo tanto tú no puedes acabar introduciendo variables que son totalmente exógenas a lo que tienes que tomar en consideración. No, es que uno lee la ponencia de Eloy Espinosa y parece el abogado defensor. Por eso, a ver, impresionante. por eso te digo, yo estoy de acuerdo con el resultado del fallo, pero más no estoy de acuerdo con todos los considerandos emitidos por todos los tribunos del Tribunal Constitucional. Vamos uno, yo no he hablado que la mentira no existe, he vuelto a decir que eso tiene un antecedente supremo. Ya. Pero lo que estoy diciendo es que en el caso de esta mentira se acreditó después en las investigaciones que era una verdadera mentira y estaba probado. Así que eso queda claro. Segundo, el caso de que sea organización criminal un partido, en eso sí es obvio, me parece no solamente sin fundamento, sino inaceptable que a los organismos partidarios se les considere que es una organización criminal. Pero sí el grupo de personas. El grupo de personas sí pueden constituir, ¿no? ¿Por qué dijeron más Entonces, Julio? el grupo Porque eso de no es lo que dice el personas. fiscal. Ah, bueno, ese es un tema, por eso ya vamos a entrar a problemas de fiscalía. Pero el caso del tribunal tiene una diferencia con los jueces ordinarios. Es ahí la enorme responsabilidad que tiene el Congreso cuando nombra a un miembro del Tribunal Constitucional y en general, porque nadie responde. Yo te he mencionado, por ejemplo, los precedentes vinculantes y antes, Julio, tú no me dejarás mentir, el Consejo Nacional de la Magistratura, cuando una Sala Suprema o un vocal no respetaba un vinculante, lo destituían del cargo. Hoy la legitimidad del tribunal se ha venido a menos. Ninguna sala, ningún juez le da importancia a la... No, tanto así, ¿no? Sí, porque han sacado una directiva por el creciente Huatuco y pues por las famosas interlocutorias en las cuales la sala... Pero el problema ya esa es la inexistencia, sería otro tema del CNM. Pero aquí concreto, por eso repito, lo que creo que tienen que tomarse las prevenciones del caso, porque vienen... Fíjate, si tú escuchas a la mayoría, y no hablo con cariño de todos mis colegas, en el cual yo también estoy honroso de defenderlos, pero la mayoría de los que están criticando en personalidades son porque casi o están ya investigadas o saben que van a ser investigadas. Y cuando venga el paquete de Odebrecht de corrupción, en el que ya se toque el tema no de la campaña electoral, sino de actos de corrupción, de repente en el ejercicio del mandato presidencial, que obligará a levantamientos de inmunidades como de los parlamentarios, que espero que no demoren nada, ahí, y por eso escucho con atención manifiestos de ministros, qué preocupados, Eso, claro, Julio porque Rodríguez, los ministros son responsables. de lo que ¿sabes? está diciendo ahora mismo Fernando Calle, esto significa que este fallo ha blindado, por decirte a Cuchis, que ha blindado a otros personajes Los con la operación fundamentos preventiva. son serios. A ver, yo creo que Porque el Twitter de Cuchis llamó la atención. a ver, lo que tú comentaste hace un momento, esto implica una suerte de decaimiento del valor que debe tener la prisión preventiva en absoluto. Ya. Esa es una decisión del Tribunal Constitucional
motivada con la discusión que vamos a tener respecto a los considerandos, pero es una decisión que yo entiendo acertada porque en el Perú lo que se está viendo es un abuso desmedido de la prisión preventiva. Tenemos un fiscal que en este caso, por ejemplo, hace tiempo anunció que iba a acusar, nunca acusó. Hubo un periodo de tiempo que ni siquiera habían diligencias y estas personas seguían privadas de su libertad. Es decir, la ineficiencia, la falta de diligencia del ente encargado de investigar no puede ser trasladado al investigado. Y sobre esa base es importantísimo tomar en consideración que en el Perú, y si nos comparamos con Brasil, porque es lo inmediato y además lo importante porque se trata de casos que casi son espejos, es que en Brasil no han abusado de la prisión preventiva. ¿No? Barata ya está condenado. Y como está condenado, le están condenando un montón, porque acá es excesivo, acá no hay... Acá, no, y me refiero porque en el Brasil casi todos están presos, pero aquí no tenemos a uno. No, pero ya están condenados. Están condenados. Claro, pero de inmediato al inicio fueron detenidos, ¿sabes? Y se logró la investigación, Julio. No te digo que no voy a contradecirte. Pero, por ejemplo, ahora, las detenciones preventivas tienen que tener su gente, su persona y su caso. Porque si yo tengo poder político, poder económico, es diferente pues a Mamani, para recordarlo con cariño, pero al Mamani sin plata, ¿no es cierto? Mamani, el pueblo, que no tiene ningún mecanismo para poder influir. Cuando se habla de crimen organizado, y ahí me va a ayudar seguro Julio, no hablo de los partidos, se habla de que un grupo de personas que se pueden ayudar a tener una influencia económica, política, etcétera, entre otras cosas, ¿no? Pero ahí agradezco la interrupción. Claro, es obvio que si funciona así, necesariamente tiene que haber una estructura que el Ministerio Público identifique de crimen organizado para poder tomarlo en consideración. Y tú has dado el ejemplo perfecto. Lula ha estado libre hasta el último momento. Y cuando se ejecutó la pena, ha tenido que ir a cumplirla. Que eso es lo que acá hay que reclamar. Acá no tenemos, lamentablemente, uno preso por condena. Y en el mismo periodo de tiempo en Brasil, porque ya Lavallato en el Perú no tiene un año, no tiene dos, nos estamos acercando al cuarto. En el mismo periodo de tiempo en Brasil ya había una larga lista de condenados de forma firme, y acá no. Pero hay juicios de corrupción famosos como Eli Álvarez de Ancas, o... Ese es un tema del cual sí puede haber Santos abuso, en Cajamarca, y hasta ahora no hay sentencia. ¿Sabes qué debería haber algo? Y lo ratifico, que debería pedirse, eso no lastima nada, el impedimento de salida del país, sí, claro, de más de todos los que están en la lista de PARI, todos los que están en la lista de Estados Unidos deberían tener impedimento. No sé qué pasa con los fiscales. ¿Por qué? Ya se nos han ido un montón. ¿Sabes que nos vas a citar la próxima, Julio, tú que vas a estar defendiendo, ojalá yo también, a extraditados? Que lo que va a haber es una cantidad de extraditados y el pueblo peruano sufrido, dolido, harto, que espero no reaccione con ira ante tanta frustración, que tiene razón. El Ministerio Público ahora tiene que demostrarnos su preocupación. No sé, cuando venga eso parece, depende pues esto de los extraditables, ¿no? No vamos se me han puesto los ojitos como el Pato Donald. Lo que queremos es que no haya esa oportunidad. Lo que yo estoy defendiendo de la justicia y voy a ingresar a la justicia porque no puede ser que el tribunal, porque mira, si se deslegitima al máximo el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial. No olvidemos que Duberlí, mi amigo, le envió un saludo en plena campaña política presidencial, ¿no? Está mandando el mensaje que coincido. Eso lo puedo hacer yo como abogado, tú, Julio. Pero el presidente de la Corte Suprema, con todo cariño, le está mandando un mensaje: oye, no manden preventiva, no hagan preventiva. Yo no sé a quién se refiere, a Susana, a cuál de sus amigos, pero eso no puede suceder, pues, ¿no? En realidad eso es preocupante. Por eso el tema es los fundamentos que están, ¿no es cierto? En eso creo coincidimos, que pueden exceder y sí generar motivo de que se agarren de ello para poder actuar. Julio Rodríguez, ¿van a estar libres antes de las 4:30 de la tarde que cierre el INPE o no? Debería, porque no podemos ser un país que sobre... Pero seamos realistas, tú que has litigado tantos años y estás tan metido... No creo que llegue, yo creo que el lunes. Porque esto tiene que ir a una sala, de una sala a un juez, ese juez al INPE, y el INPE tiene que hacer papeleo, y es a las 4:30 de la noche. El INPE en la oficina central en el centro de Lima, y ahí tiene que ir a la Diróes y tiene que ir después a Chorrillos. Sábado y domingo. Pero alguna cosa. O sea, hasta el lunes. Dime, yo creo que hasta el lunes, porque además hay que ver si el TC ha notificado el día de hoy al Poder Judicial. Tiene que notificarlo, decirle que está la decisión, ponga usted en libertad, cumpla con lo ordenado. Ese es lo bueno que tengan la diligencia, pues en Semana Santa creo que trabajaron para los Grañis o Quesada, ¿no? La sala. No se habría que ver en qué momento, seguramente cuando supongo todavía no me estaban crucificando al Señor, pero sacaron y todo el mundo se fue. Sí. Ha dicho cosas súper fuertes. Pero es cierto, o sea, acá hay una serie de...
Acá hay una serie de procesos que se manejan de una forma o de otra y las responsabilidades hay que colocarlas en Nadie quien se debe. responde. Eso es lo preocupante. Perdón, me piden los resultados de la votación. ¿Está de acuerdo con el Tribunal Constitucional a favor de Humala y Heredia? 44% sí, 56% no. Hay una mayoría, no muy aplastante, pero hay una mayoría que dice que no está de acuerdo con que hayan sido La liberados. mayoría futbolista la que queda al lado, porque ya viene también la de ellos, ¿no? No, varios. Acá, Bueno, digo, un montón que acá viene. todos los políticos deben estar abriendo champán hoy en la tarde, porque en la noche. No se trata de abusar de la detención, lo que se trata es que nadie evada esta situación tan dramática de la Y podredumbre. yo no puedo evadir la hora, lamentablemente ya son 7:57, los dejo con Josefina Tausen, le doy el pase a Josefina, buenas noches, con el noticiero a las 8. Gracias a López. Gracias, Gracias a ustedes dos, gracias. muchas gracias.